Bien, pues para nosotros aquí en República Dominicana, la parte este de nuestro país, lo que es Bávaro, Punta Cana, Verón, nosotros con un fuerte aplauso recibimos a uno de los grandes de la música cristiana, el pastor Luis Barney. Pastor, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Un gusto poder conocerlos y poder alcanzar a aquellas naciones a través de cada una de las radios y los canales de televisión donde se está transmitiendo. Un saludo desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, en un día primaveral. Un abrazo fraternal desde aquí. Aceptar nuestra invitación. Pastor, cuando comenzamos a estudiar, investigar de la trayectoria suya, nosotros que tenemos menos tiempo en la música, uno dice, wow, llegaré ahí, llegaré a ese nivel. Pero veo, hay muchas preguntas. O sea, cuando nosotros comenzamos la promoción, la gente nos hacía muchas preguntas. Porque ya cuando tú llevas mucho tiempo en el arte, llega un momento y dices, no, voy a dejar eso un poco, pero usted se mantiene activo. Sí, actualmente sí. Entonces, otra cosa es el género de música que hace, que es un género de música que hay que estar activo de verdad. Porque ese rock encendido, ese metal, esos metales, hay que estar y verlo a usted tocar y verlo así, entregado a la música, que uno dice, wow, Dios mío, pero ¿cómo lo hace? Bueno, es parte de mi vida, la cultura, bueno, la música que es parte de la cultura, es parte de mi vida porque nací en una familia de músicos. Mi padre fue profesor de guitarra, tuvo varios grupos conocidos, uno de ellos aquí en Argentina, y desde muy chico transité la música popular como músico y cantante, integrando algunos grupos muy conocidos, y en la década del 80 viene mi conversión. Entonces, aquí en Argentina fue muy masivo, muy fuerte la década del 80, con el mover del Espíritu Santo, a través de grandes predicadores y grandes ministerios de televisión y de predicación. Entonces, toda la colonia artística fue afectada por la predicación del Evangelio y bueno, entre todos esos también estuve allí, ¿no? Como otros amigos con los cuales me conozco de la década del 70, ¿no? Como Miguel Cejas, del Cuarteto Imperial antiguamente, y Rabito, ¿no? Gustavo Lima y otros con quien nos volvimos a reencontrar predicando el Evangelio. Muy bonito. Usted, ¿sabes que a veces hay personas que empiezan la música pero no son influenciados por nadie, sino que les salió? Pero en el caso de usted, desde muy niño, tengo entendido que comenzó la música. Y bueno, y como termina de contar, su padre, tengo entendido que le formó una banda. Pero yo quiero que me cuente un poquito de eso, pastor. Hay algo que no entendía. El tema, usted no nació en hogar cristiano. No. Ya cuando usted decide servir al Señor, es cuando su padre le forma la banda para que continúe. Explíqueme ese ching a ver si fue que no entendí bien. Es cuando su padre le forma una banda para que usted siga cantando lo que usted estaba impuesto a hacer, como que no siguiera lo del Evangelio. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que tenía unas primas mías que eran cristianas evangélicas y en la familia eran muy mal miradas. Entonces ellas me llevaron por primera vez a los 13 años, 12 años a una iglesia evangélica y tuve una experiencia personal allí con el Señor. Se enteró mi familia, entonces mi padre, para que yo me olvidara de la iglesia, me regaló mi primera guitarra eléctrica a los 12 años, 13 años, y él con sus amigos, con los hijos de amigos de él, formó un grupo de música popular para que yo comenzara a transitar con el fin de que me olvidara de todo aquello que me había sucedido, ¿no? Entonces, allí es cuando yo comienzo a transitar la música popular y de manera profesional, artística, a partir de allí, ¿no? Porque luego, imagínense que eso fue en el año 72, 71, y yo vuelvo a los brazos del Señor en el 80, pero mi conversión vino en el 82. Allí ya mi madre iba a la iglesia y mi esposa también, entonces comenzaron a orar por mí y en 1982 específicamente allí viene mi conversión, donde dejo totalmente todo porque particularmente Dios me estaba llamando al ministerio. Entonces dejé todo el trabajo profesional artístico para abocarme en la preparación, entré al Instituto Bíblico y comencé a servir en una iglesia, ¿no?, local. La viejita o la doñita que se le acercó cuando fue ya en lo último que usted nos cuenta, cuando volvió otra vez a los pies del Señor, que ahí usted vivió una experiencia que ella, no sé si fue que oró por usted, se le acercó y comenzó, ya estamos hablando, eso fue en el 80, ¿no? La viejita que se me acercó fue en los 70, cuando yo tenía... los 70. Yo tenía 12 años y allí cuando ella me habló y decía, Dios me está mostrando que va a desarrollar un ministerio muy poderoso contigo, no quieres aceptar a Jesús. Y yo comencé a llorar y no entendía por qué. Bueno, hoy me doy cuenta que era el Espíritu Santo que tocaba mi corazón y digamos que esa experiencia fue tan fuerte que la compartí en casa y en mi casa se alborotaron. Entonces todo eso pasó a segundo plano para mí y vuelvo a tener la misma experiencia que tuve cuando esa viejita me habló en 1982 solo en la cocina de mi casa a través de un programa y donde yo caigo de rodillas y comienzo a llorar en la presencia de Dios y allí es donde entendí que Dios estaba queriendo sacarme de la situación que me encontraba para iniciar esa nueva etapa, ¿no? Ahora, ahí sí cabe decir como cuando tú naces marcado para hacer las cosas de Dios o con ese llamado, aunque haga lo que haga, termina siendo lo que Dios quiere que tú hagas. Sí, hay una canción muy conocida del tercer disco de la banda que se llama Poderoso Gigante, donde la letra dice, con lazos de amor he salido a buscarte, escuché tu clamor, iré en tu rescate, tu incredulidad no dejaba acercarme, sufriendo de más, no querías hallarme. Entonces, realmente eso fue lo que aconteció conmigo, ¿no? Bien, bien. Sí, es así. Un ejemplo, yo puedo decir en mi familia que nuestro padre fue muy de la iglesia, un hombre de Dios. Tengo muchas cosas que contar. Y él decía, ustedes nacieron para servir al Señor. Aunque hagan lo que hagan, ustedes mueren en los caminos del Señor. Algunos de mis hermanos se llegaron a apartar en cierto momento, pero volvieron otra vez a redir. Y esto es algo muy importante, muy interesante. Cuando Dios te toca y hay una misión que tenemos que llevar. Pastor, tiene 6 producciones. No, más. Más, eso quería confirmar, sí, porque hay unos datos que a veces no están actualizados. No dice, ¿cuántas producciones tiene? Porque primero estaba
la banda, que eso fue primero un ciclo, después entonces comienza Luis Barney, o estoy al contrario. Mi primera etapa fue en los 80. A partir de 1980, aquí en el mover, con el mover del Espíritu Santo, luego que mi pastor me dice, bueno, lo que tú tienes que hacer es dejar la guitarrita de lado ahora por un tiempo y prepararte en el conocimiento de la palabra de Dios, entrando al instituto bíblico, para que después todo lo que hagas dé fruto 100%. Entonces para mí fue un gran desafío tener que parar con la música por un tiempo y comenzar a servir en la iglesia como diácono y estudiar en el instituto bíblico. Digamos, era una discusión tremenda, pero mi pastor veía mucho más adelante, Dios le mostraba, y que era necesario prepararme. Entonces, unos años después, formo el primer grupo aquí en Argentina, que se llamó Buenas Nuevas, y que trabajamos hasta el año 88. En el 89 grabo otra producción solista que se llamó Identidad, y luego sí, en la década del 90, allí es donde Dios ya me direcciona para iniciar lo que después conocerían la mayoría de las personas, lo que fue la banda Barney. Digamos, todo fue por dirección del Señor, porque ya Dios me había hablado anticipadamente de que era un proceso que tenía que hacer y que iba a terminar haciendo lo que me mandaba hacer, que era hard rock, y que no me iba a ir bien y que se iban a volver en contra, pero era necesario comenzar a pagar ese precio para que el beneficio fueran para los que vienen detrás. Así que entonces ahí en la década del 90 suelto todo lo que había en mi corazón y ahí comienzo a fusionar lo que había aprendido ministerialmente y digamos en el conocimiento de la palabra y lo que aprendí al lado del ministerio de Carlos Anacondia, donde estaba Miguel Ceja y muchos otros amigos cantantes. Pasábamos y estábamos en las campañas de Carlos. Yo aprendí mucho al lado de él. Entonces Dios me pidió que fusionara lo que aprendí con el rock. Por eso nuestro ministerio es de guerra espiritual y de liberación. Entonces allí comencé a poner en práctica todo esto, iniciando una etapa nueva desde adentro de la iglesia, apoyado por la iglesia y promovido por la iglesia del Señor. O sea, por aquellos que conocían mi vida. Yo ya venía de hace 10 años atrás, ¿no? Desde los 80, y ya me conocían muchos. Entonces, ahí es donde inicio esa nueva etapa. Y bueno, después de allí ya comenzaron ya conocen todo lo que pasó, ¿no? A partir de los 90. Entonces, ¿podemos decir cuántas producciones en total, pastor? Y son 8 o 9 producciones. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pastor, ¿cómo fue ese tiempo de prácticamente ir al mundo cristiano con el tema de la música rock? Le pregunto si han tenido algún inconveniente en algún momento que alguien decía, mira que esa música es cristiana, esa no, ¿cómo está? Le cuento porque aquí en República Dominicana todo el mundo sabe que lo de nosotros es el merengue y la bachata. Yo en el 2000 hice mi primer disco y grabé un merengue y no se aceptaba en la iglesia. Y un hermano me ofreció darme un par de bibliazos con la Biblia, una Biblia grande que tenía. Y me decía que eso era de un fresco, un sinvergüenza. ¿Cómo se pone a cantar ese tipo de música en el mundo cristiano? Y en la parte el que se atrevió a ir a medios de comunicación a cantar, y me decían de todo, fui yo. Entonces yo le pregunto, ¿ha tenido algún momento así, estuvo cuando ya comenzó a cantar la música cristiana, que alguien le decía, oye, este tipo de música... sí, no o no?
Bueno, Dios ya me había anticipado todo y Él ya había preparado de antemano. En la década del 80, cuando formo mi primer grupo musical, era de música popular, digamos, música moderna popular, donde era aceptada por muchos, pero allí iba iniciando el camino, digamos, Dios lo tenía allí preparado, y en el momento oportuno, donde ya teníamos bastante apoyo de la iglesia, ahí es donde el Señor me dice, bueno, ahora solta lo que está allí escondido en tu corazón y que no lo hacías. Y entonces, conversando con el Señor, le decía, pero esto no me va a convenir, no me va a favorecer. Y bueno, pero si yo no te llamé para que te favorezca a vos, sino para que favorezca al Evangelio. Así que te van a perseguir, no te va a ir bien de entrada económicamente, así que tenés que hacerlo, pero yo voy a estar contigo, así que ya pagaste el precio, te formaste doctrinalmente, estás dentro de una denominación que afuera es muy dura, digamos, en cuanto a todo este tipo de cosas. Entonces, pero es necesario que lo hagas. Y entonces allí comienzo a desarrollar todo lo que se me había pedido que haga. Y gracias al Señor, bueno, teníamos muchos pastores en contra, pero yo, habiendo nacido en una institución ya con bastante antigüedad, o sea, soy ministro de lo que ustedes conocen como las asambleas de Dios. Aquí es las asambleas, en plural. Y aquí se la conoce como Unión de las Asambleas de Dios. Entonces, ya es una denominación muy grande aquí, y donde la mayoría de los predicadores que quizás ustedes conozcan, como Claudio Freyson, Osvaldo Carníbal, Dante Gebel y otros, todos pertenecemos a la misma familia. Entonces, digamos, teniendo como base todo esto, era el tiempo en que era necesario salir con esta directiva del Señor, porque venía una etapa de mucha cosecha con personas vinculadas con el rock. Entonces, esa fue mi dirección y es lo que Dios me ha pedido. Entonces, de esta manera comenzamos a trabajar de manera evangelística, y bueno, desde lo pastoral seguí trabajando también en el ministerio y como profesor también de Instituto Bíblico, ¿no? Que es otra de mis pasiones. Sí, porque eso es un privilegio. No sé por qué casi todos los adoradores terminan pastoreando. Pero bueno, muy bien, muy bien. No. Hay pienso que son de los nuevos discos que tiene. Yo quiero que la gente escuche Guerrero, me parece que. Sí, Guerrero. Vamos a escuchar un poquito del tema Guerrero para que la gente vea, el que no conoce la música, que lo conozca y que pueda verlo y que lo busque también en las redes sociales. Bien, ustedes ven que es música que te pone. Hay otro también que quiero ver, que la gente lo puede buscar también, que es Ruge, me parece, Ruge. ¿verdad? Ruge, vamos a ver este poquito de Ruge. Pastor, alguien me preguntaba, no le voy a hacer todas las preguntas por el tiempo, usted sabe que televisión es un tema. ¿Cómo hace para mantener la voz así activa y cantar allá arriba, así? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Hay alguna forma? ¿Cómo lo hace? Debes imaginarte que la década del 70 en Argentina, por ser un país portuario, recibimos todas las influencias que están ligadas al rock y al blues. Entonces, soy bluesero de vocación y me gusta el rock and roll, el rock duro. Nunca hicimos heavy metal, nosotros hicimos hard rock y power metal. Entonces, el hecho de uno estar vinculado a todo ese estilo de música, digamos, aquello que
que se genera vocalmente tiene que ver con el hecho de ir trabajando y transitando en el formato de desarrollo dentro de ese estilo, ¿no? Entonces, digamos que eso lo vamos aplicando de acuerdo al estilo, ¿no? Porque hay diferentes matices. En una balada quizás no lo ubique, pero sí en las demás canciones que son un poco más potentes, ¿verdad? Así que otra de las cosas que quiero aclararte, que primero soy evangelista. Pastor, bueno, me han colocado allí con ese término por el hecho de que uno no niega a hacer el trabajo pastoral de cuidado de las personas. Así que aquí en el Instituto Bíblico se nos enseña que debemos prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios primero, pero para desarrollar cualquiera de los dones o los ministerios que el Señor nos entregue. Entonces, estamos preparados para toda buena obra. Estamos llegando al final. Quiero mis preguntas que siempre nosotros hacemos, pero antes de esa, me gustaría que usted le diga a la gente dónde puede conseguir su música. Y sería bueno traer al pastor aquí a Dominicana, a esos conciertos encendidos que nosotros damos con toda esa gente así, con esa banda, mira, sería una bendición. Pastor, ¿dónde conseguimos, la gente puede conseguir toda la música a toda esa gente de diferentes países que nos están viendo ahora? ¿Cómo lo buscan? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, pueden entrar en las redes, a través de las redes, a nuestro canal de YouTube, Luis Barney Banda, y allí van a poder interiorizarse de nuestro trabajo y estar al día con todo nuestro movimiento. Aquí estamos trabajando bastante duro y seguimos componiendo y preparándonos para cuando llegue el momento de que esto de la pandemia se termine y volvamos a nuestras giras y a nuestro trabajo que está ligado a nuestro compromiso con el Señor. No podemos detenernos y debemos seguir creando puentes entre la comunidad cristiana, así como me lo dijo una vez Dante Gebel, ¿no? Que Dios nos iba a llevar a muchos países para crear puentes y para mostrar el fruto de lo que Dios hacía en Argentina, ¿no? A partir de la década del 80. Porque aquí Argentina siempre cuento y digo que es el paraíso del rock cristiano, ¿no? Aquí podemos hacerlo con mucha libertad. Y aquí, bueno, personalmente tengo mucho apoyo de los gobiernos, sea cual sea, porque ya soy bastante viejo y conocido como artista y siempre los gobiernos y los municipios nos invitan, no solamente de aquí, sino de otras naciones también, para compartir no solo la palabra de Dios, sino dar talleres en cuanto a la prevención a la delincuencia y a la adicción, ¿no? Así que tenemos mucho por hacer todavía. Tengo 2 minutos para hacerle 4 preguntas. Así que ya usted sabe. 4 preguntas en 2 minutos. Sí. La pregunta, pastor, ¿cuál es su hobby? Mi hobby es, me gusta mucho el automovilismo y aquí hay un área del automovilismo que se llama turismo carretera, que son los autos antiguos. Como el Ford Falcon, el Chevrolet, y es uno de mis hobbies, y alguna vez siempre dije que me gustaría llegar a pilotear uno de esos autos. Y bueno, y como otros más es el fútbol, ¿no? También. Bien. Pastor, algo que usted dice que me molesta, algo que me hace sentir mal, que me irrita, como dicen, me pone de mala onda, como dicen algunos países. La hipocresía religiosa y la hipocresía política. Bien. Pastor, ¿recuerda usted por algo que le puso un poquito sensible, que usted lloró la última vez por algo? Uy, me vas a hacer llorar ahora. Ay. La pérdida de mi amigo, fundador de la banda, Daniel Giacoboni, el bajista, partió por COVID. Sé lo que se siente, porque imagínate, es mucho tiempo y comenzar y perderlo. Bien,
Otra cosa, algo que lo hace sentir alegre, que usted dice así, wow, esto me hace, me da energía, como que me pone las pilas. Y bueno, son varias. Uno es ver el ir y venir en un concierto de la gente, cuando reciben, y ver el resultado de nuestro trabajo con el paso de los años, encontrarme con pastores que se convirtieron en nuestros conciertos, o productores o empresarios que fueron tocados por Dios en nuestros conciertos. Bien, le dije 4, pero le voy a agregar una sola más. ¿Se espera algún tipo de colaboración o qué viene nuevo de la banda, del ministerio? Que nos adelante un poquito para nosotros tener esa primicia. Desde el 2016 Dios me llamó a componer de manera profética, pero confrontativamente. Y digamos que desde ahí ha sido interrumpido, así que estamos trabajando en nuevas canciones con ese perfil, ¿no? Para seguir confrontando. No nos olvidemos que no solamente fuimos llamados para anunciar las buenas nuevas, sino también para denunciar el pecado y aquello que va en contra de la familia instituida por Dios. Amén. Bien, fue pastor, aunque dijo que era evangelista, no le dicen pastor siempre. Yo siento como esa libertad de decirle pastor, porque sí o sí hay una forma de que nosotros con lo que hacemos, con el ministerio, con la música, pues enseñamos, educamos, y el Señor toca a las almas a través de nuestro mensaje con la música. Pues para nosotros fue un placer tenerlo en nuestro programa. Quiero decirle que su música nosotros estaremos sonando en lo que es nuestra radio y nuestro programa de televisión y en los canales de televisión, los medios que tenemos disponibles. Y de veras me gustaría cuando pase todo esto, aquí nosotros los eventos se dan muy buenos, gloriosos, la gente se lo disfruta, brinca, goza, salta, vocea, y que tú vas y tú dices, pero ¿qué diferencia tiene del mundo? Bueno, aquí es que no hay droga, ni hay alcohol, ni nada de eso, sino que la gente goza libremente. Nos gustaría traerlo y vamos a ver cuando pase todo esto. Estamos orando para que pase pronto. Pastor, palabras finales y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aliento a todos los jóvenes y a los emprendedores de Jesús, aquellos que quieren promover su fe en Jesucristo, que lo hagan, que no se detengan, que es tiempo para rugir en el nombre de Jesús, apoyado por el León de Judá. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas, pero de denunciar también todo aquello que va en contra de lo que Dios ha instituido, que es la familia. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a todos los músicos desde Argentina. Como vicepresidente de ONCA, aquí tenemos una organización gubernamental nueva, que es la Organización de Músicos Cristianos Argentinos, y estamos desarrollando un trabajo muy fructífero y poderoso. Así que bendigo a todos los músicos, productores y cantantes vinculados con la música desde aquí, desde Argentina. Nos vemos prontito en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias por ese tiempo y por sus palabras y por dejarnos conocer un poquito más de usted. Decirle a toda nuestra gente que saben que esta entrevista pues estará en Facebook, YouTube, solamente la parte de El Pastor estará editado. Dios le bendiga, Pastor, una vez más. Muchas gracias. Vamos a escuchar la música. Yo le invito que cuando usted se sienta ahí, tenga ese tiempecito, entre, así busca Luis con S, Barney, y va a encontrar toda su música ahí. Así que muchas bendiciones, gracias ministro, y a ustedes que están en sintonía de todos esos países, de todos esos medios de comunicación, muchas gracias. Nuestro programa Siempre Joven con Daniel Martínez les dice que muchas gracias, que Dios les bendiga y que el próximo sábado tienen una cita con nosotros en el mismo lugar, a la misma hora y con la misma gente. Recuerden que nuestro programa es un programa divertido, entretenido, educativo y sobre todo informativo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.